Bueno, imaginemos por un momento teclear mal una coma en un correo electrónico. Ya pasas un poco de vergüenza, mandas otro correo pidiendo disculpas y ya está, fin de la historia. Exacto, nadie sale herido. Pero, a ver, ahora imaginemos que esa misma coma, ese mismo punto y coma que se nos ha colado, está dentro del código de un contrato inteligente. Uf, claro, ahí el resultado ya no es una simple errata. Para nada. Es un agujero negro financiero. O sea, estamos hablando de cientos de millones de euros volatilizados en unos pocos segundos. ¿Y sin un botón de cancelación? Eso es. Ni un servicio de atención al cliente al que llamar llorando para que por favor congelen la operación. Es que el ecosistema descentralizado sencillamente no perdona. Hemos construido un entorno donde la precisión no es, digamos, una buena práctica corporativa. Claro, no es un plus. La inmutabilidad de la red significa que los errores se graban en piedra, para siempre. Pues con esa premisa arranca esta inmersión a fondo donde vamos a desgranar cómo la seguridad en este entorno digital ha mutado por completo. Totalmente. Ya no es un simple tecnicismo reservado para ingenieros en sótanos oscuros. Es, pues, el pilar absoluto que protege a los inversores y sostiene la confianza a nivel global. Y para entender esto a fondo, tenemos sobre la mesa una auténtica montaña de investigaciones. Madre mía, sí. La pila de documentos es importante. Tenemos informes académicos de CEDISI, investigaciones de la Universidad de Valladolid. Sí, y manuales técnicos súper detallados de firmas auditoras como Belsis Labs, Unknown Gravity, Auditech o Antier Solutions. O sea, un material de primerísimo nivel. Y el hilo conductor de toda esta información revela una ironía fascinante para quien nos escucha. A ver. Pues que el sistema hiperseguro y blindado que conocemos hoy se ha forjado a base de golpes dolorosísimos. O sea, los peores desastres financieros han sido, literalmente, los arquitectos de las regulaciones actuales. Buf, es que la confianza siempre es cara, pero en este sector, digamos que el precio de la matrícula ha sido exorbitante. Un pastizal, vamos. Exacto. Si repasamos los datos retrospectivos de los institutos de finanzas digitales, queda clarísimo que la industria pecó de, bueno, de una enorme ingenuidad en sus inicios. O sea, querían descentralizar el dinero, pero Pero utilizaban infraestructuras tremendamente centralizadas y vulnerables para moverlo. Una contradicción brutal. pues vamos a diseccionar un poco esa ingenuidad, porque los primeros colapsos marcan un patrón clarísimo. El caso más evidente, y que sale en todos los reportes, es el de Mt. Gox en 2014. Ostras, el gran trauma fundacional. Totalmente. Llegó a gestionar el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Una barbaridad, un monopolio de facto. Y cuando desaparecieron 850.000 Bitcoins, bueno, el mercado no solo perdió liquidez, perdió la inocencia de golpe. Lógico. Demostró que tener una moneda descentralizada no sirve absolutamente de nada si al final le entregas tus fondos a un custodio que guarda las claves, pues en un servidor con una seguridad de risa. Como dejarle las llaves del banco a cualquiera. Tal cual. El fallo estructural ahí fue el riesgo sistémico de la centralización absoluta sin gobernanza. O sea, un único punto de fallo técnico y humano arrastró a toda la red. Y lo verdaderamente revelador de los documentos es observar la reacción de la industria ante el siguiente gran cataclismo. 2 años después, en 2016, ocurre la vulneración de Bitfinex. Sí, robaron casi 120.000 bitcoins. Pero la resolución introduce un concepto radical y muy doloroso para el inversor: la famosa socialización de pérdidas. Esto es duro de asimilar. Tiene tela, sí. A ver si logro explicar el mecanismo tal como lo relatan los informes. En lugar de declarar la bancarrota inmediata y congelar los fondos durante una década, como pasó con Mt. Gox. Que fue una pesadilla legal. Exacto. Pues Bitfinex impuso lo que llaman un corte de pelo general. O sea, redujeron el saldo de todos y cada uno de los usuarios en un 36%. Independientemente de si a un usuario concreto le habían robado sus fondos o no. ¡Qué locura! O sea, te quitan un tercio de tu dinero y a cambio les entregaron un token que representaba una promesa de deuda futura para sobrevivir. Una maniobra de supervivencia pura y dura. Desde una perspectiva analítica, este evento forzó al mercado a entender algo vital, ¿El qué exactamente? que depositar activos en una plataforma centralizada implicaba convertirse, de facto, en un acreedor no garantizado. Tu liquidez y la de la empresa estaban fusionadas. ¡Qué peligro! Y claro, cuando la industria intentó reforzar esas bóvedas centrales. Los vectores de ataque simplemente mutaron. Exacto.
Como el código empezó a blindarse, los atacantes dijeron, pues vamos a por la carne y el hueso. Ojo a esto, porque es el salto hacia el factor humano que vemos en el famosísimo hackeo de la red Ronin en 2022, la del juego Axie Infinity. 625 millones de dólares robados. Se dice pronto. Madre mía. Y según los análisis forenses, el grupo Lazarus, que, opera bajo el amparo de Corea del Norte, ni siquiera necesitó romper una criptografía revolucionaria. ¿Qué usaron? Ingeniería social. Ingeniería social de manual. Enviaron ofertas de trabajo falsas por LinkedIn a los ingenieros de la empresa. ¡Madre mía! Por LinkedIn. Sí. Un empleado hace clic en un PDF malicioso que supuestamente contenía una oferta salarial brutal y de repente, ¡pam!, el atacante tiene acceso a las firmas criptográficas de los nodos validadores. Es que el eslabón más débil, siempre, es el teclado y quien lo teclea. La red Ronin demostró que la seguridad perimetral de una red es una ilusión. Si las llaves las tiene alguien despistado. Claro, si las claves maestras están en manos de un grupito reducido de personas susceptibles al engaño, a la coerción o a darle clic a un PDF sin pensar. Y la sofisticación no para de escalar. Si miramos las proyecciones y los incidentes, como el caso de Bybit, documentado para 2025, estamos hablando de pérdidas en el rango de los 1.500 millones. Una barbaridad. Y lo más fuerte es que el ataque ya ni siquiera iba dirigido a la empresa principal. Es la pesadilla de la cadena de suministro. Claro, atacan a los proveedores. Eso es. Los sistemas de la plataforma pueden ser una fortaleza inexpugnable, pero si el proveedor externo que te gestiona un trozo del software tiene una brecha, pues entran por la puerta de atrás. Es una analogía perfecta. Es como las normas de la aviación comercial, ¿verdad? Totalmente. Cada nueva norma de seguridad lamentablemente se ha escrito después de un accidente gravísimo. Es poner una puerta blindada en casa y dejarle la llave a un vecino que deja su propia puerta abierta. Tal cual. Y toda esta carnicería financiera obligó a estandarizar defensas. La industria se vio forzada a crear 3 mecanismos que hoy son las reglas de oro de la confianza. Vale, repasémoslas porque esto es clave para los inversores. La primera entiendo que es la custodia propia. Exacto. Una regla muy filosófica, pero hiperpráctica. El mercado empujó masivamente hacia las billeteras frías, dispositivos físicos desconectados de Internet. Eliminando el riesgo de la plataforma, claro. Eso es. La segunda es más técnica, pero fascinante. Las pruebas de reservas criptográficas, o POR. Sí, esto lo he leído. Ya no basta con que venga un auditor de traje y corbata y firme un papel diciendo, sí, el dinero está aquí. ¿Qué va? Ahora usan árboles de Merkle, estructuras matemáticas. Permiten a cualquier usuario verificar, en tiempo real y criptográficamente, que su depósito específico está respaldado por activos reales en la blockchain. O sea, ya no confías en la palabra de un CEO, confías en las matemáticas. Me parece brillante. Y la tercera regla. Los fondos de seguro, conocidos como SAFU, porque la transparencia no te salva de un cisne negro. Claro, de un imprevisto total. Exacto. Entonces las plataformas desvían un pequeño porcentaje de cada comisión y lo encierran en bóvedas frías. Crean su propio fondo de contingencia autogestionado para evitar otra socialización de pérdidas, como la de Bitfinex. Vale, entonces pasamos de confiar ciegamente en intermediarios a intentar eliminar el riesgo humano automatizando todo con contratos inteligentes. El famoso «el código es la ley». Suena idílico, ¿verdad? Suena de maravilla, sí. El problemón es que el código, pues lo escriben humanos, y los humanos, por suerte o por desgracia, cometemos errores. Constantemente. Ya de la DeFi. En marzo de 2025, alguien drenó 197 millones en 12 segundos. Y la pregunta que se hace cualquiera es, ¿cómo diablos alguien pide prestados casi 200 millones de dólares sin dejar ni un solo céntimo de aval? A ver, es que la mecánica de un préstamo relámpago es algo que solo puede existir en la arquitectura blockchain. A ver, explícanos esto un poco. En las finanzas de toda la vida, el riesgo se evalúa según tu solvencia, porque hay un tiempo de por medio entre que te dan el dinero y lo devuelves. El banco teme que huyas con la pasta. Claro, el riesgo de impago de siempre. Pero en un flash loan, el diseño te permite pedir cualquier cantidad de capital, atacar vulnerabilidades de otros sitios para sacar un beneficio y devolver el capital prestado original, todo dentro de una única transacción indivisible. Espera. A ver si lo entiendo bien. Todo ocurre en el mismo bloque, ¿no? Exactamente. O sea,
Si al finalizar esa fracción de segundo el dinero original más una comisión no ha vuelto al contrato, la transacción entera se cancela, ¿verdad? Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa es la magia y el terror técnico a la vez. El código revierte el estado de la red. Madre mía. El prestamista jamás asume riesgo de impago, pero a cambio le da al atacante munición infinita. Un hacker sin un duro en su cuenta puede manejar temporalmente el poder adquisitivo de un banco central. Para reventar un protocolo mal programado, riesgo cero para el atacante. Es de locos. Y claro, esto me lleva a la gran duda. Los manuales dicen que este protocolo vulnerado tenía un 95% de cobertura en sus pruebas internas. O sea, Sí, sus propios desarrolladores creían que era una fortaleza. claro, a eso voy. Si un equipo de ingenieros brillantes se pasa meses programando y sus propios test dan luz verde, ¿por qué hace falta desembolsar cientos de miles de euros para que una firma externa lo revise? ¿No es redundante? Es una pregunta buenísima, pero no. Y la respuesta es el sesgo del creador. El creador es ciego a la destrucción. ¿Cómo es eso? El desarrollador escribe pruebas para el camino feliz. Se asegura de que si un usuario hace A, el sistema responda con B. Construye funcionalidad. Vale, piensa en cómo debe funcionar bien. Pero la mentalidad del auditor de seguridad es destructiva. Es un adversario. No le importa cómo se usa bien el sistema, solo busca retorcerlo para obligarle a escupir el dinero. O sea, el desarrollador construye el cajero pensando en el cliente con su tarjeta. Y el auditor llega pensando en cómo derretir la pantalla con un soplete a ver si salen billetes. Esa es exactamente la diferencia de mentalidad. Y se ve clarísimo en vulnerabilidades clásicas como la reentrada o reentrancy. Buf, esto tumbó a Dedao en 2016, ¿no? Sí, y sorprendentemente sigue pasando hoy en día. Leyendo los diagramas, a mí esto me sonó al típico truco viejo de la máquina expendedora. Es como atar un billete a un hilo, meterlo en la máquina, sacar el refresco y tirar del hilo rápido para recuperar el billete antes de que registre el cobro. Fíjate que la analogía del hilo captura a la perfección el problema de la secuenciación. En código, esto pasa cuando un contrato envía los fondos al usuario antes de actualizar su saldo a cero. Un orden fatal. Fatal. El atacante recibe el dinero e inmediatamente dispara una función que vuelve a pedir un retiro. Entra en un bucle infinito vaciando la tesorería fracción a fracción. Antes de que el sistema pueda decir, oye, que tu saldo ya es cero. Es increíble que el simple orden de 2 líneas de código cueste decenas de millones. Y luego está la manipulación de oráculos, que es otro clásico. Ah, sí. Como los contratos son ciegos y no saben a cuánto cotiza algo en el mundo real, le preguntan a una fuente externa, al oráculo. Exacto. El atacante usa esos flash loans que decíamos para comprar masivamente un activo, infla su precio artificialmente unos segundos, el oráculo lee ese precio falso. El contrato se lo traga entero. Y el atacante usa ese activo superinflado como garantía falsa para vaciar la liquidez del protocolo. ¡Qué barbaridad! Todo esto nos empuja a una pregunta estructural, ¿eh? ¿Cómo se mitiga algo tan sumamente complejo? Pues con procesos de auditoría que parecen de instalaciones militares. No es darle a un botón de escanear y ya está. Empieza con revisión manual, línea por línea. Sí, y luego meten arsenales de software. Los manuales citan herramientas de análisis estático como Slither, pero lo que me dejó loco es el fuzzing con programas como Echidna. Ah, el phashing es espectacular. Por lo que entendí, es básicamente lanzarle millones de transacciones aleatorias, basura matemática al código a toda velocidad, solo para estresarlo a ver si se rompe. Tal cual, estresa los límites. Pero para los protocolos de altísimo riesgo, los que manejan miles de millones, el estándar de oro es la verificación formal. ¿Eso qué es? Dejar las pruebas empíricas. Sí, ya no lanzas datos a lo loco. Herramientas como Certora transforman el código en modelos matemáticos abstractos. Vale. Y así los ingenieros demuestran formalmente, con pura lógica matemática, que ciertas propiedades jamás pueden ser violadas, le metas el dato que le metas. Una prueba irrefutable, vaya. Claro, todo este despliegue cuesta, literalmente un pastizal. Muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Auditar un token sencillo puede costar 5.000 euros, pero según Auditech o Antier Solutions, pasar un protocolo complejo por firmas Tier 1, como OpenZeppelin o Trail of Bits, te puede costar más de $1 millón y paralizar meses en lanzamiento. Y esa es la factura real de imprimir confianza. Por eso, las señales de alerta, las red flags, son tan vitales para el inversor. Claro, si un proyecto presume de auditoría pero esconde el informe técnico, mala señal, ¿no? Malísima. O si te prometen auditar una arquitectura súper compleja en 3 días.
Eso es puro marketing, no es seguridad real. Las matemáticas no mienten, requieren su tiempo. Pero a ver, esto plantea un dilema gigante para quien invierte sus ahorros. Si veo un protocolo con el sello de una firma Tier 1 que se ha gastado 1 millón en fuzzing y verificación formal, ¿eso significa que es 100% imposible que lo hackeen? Cuidado con eso, porque es el mito más peligroso de todo el sector. Hay que demolerlo ya mismo. Te escucho. La seguridad al 100% en software complejo no existe, es una fantasía estadística. Una buena auditoría elimina lo obvio y mitiga el 99% de los vectores conocidos. Pero siempre hay un margen. Siempre. No puede predecir cómo interactuará con herramientas futuras de terceros, o si hay un fallo oculto en el propio lenguaje de programación base. Y precisamente por eso, los proyectos verdaderamente serios no ven la auditoría como el final del camino, es solo el punto de partida. Exacto, añaden vigilancia táctica. Ahí entran los programas de bug bounty, las recompensas por encontrar errores en plataformas como Immunefy. Pagan a miles de hackers de sombrero blanco para que busquen fisuras de forma legal. Y les pagan millones, es un incentivo económico que alinea el talento con la seguridad. Y además, se complementa con monitorización en tiempo real post-despliegue. Sí, herramientas como Forta, que funcionan casi como cámaras de seguridad sobre el contrato inteligente. Usan inteligencia artificial para escanear cada transacción que entra. Si ven patrones sospechosos de reentrada, lo pausan todo antes de que se confirme el bloque. Congelan el ataque en seco. Y fíjate que esto nos lleva al giro más inesperado de todas estas lecturas. Porque toda esta maquinaria hiperparanoica de la blockchain se está filtrando hacia la economía real. Esto es revolucionario. El estudio de la Universidad de Valladolid lo explica genial. Habla de cómo la inmutabilidad está cambiando radicalmente la forma de auditar a las empresas corporativas tradicionales. Sí, supone el colapso absoluto del modelo clásico de muestreo estadístico. A ver, explícanos un poco el contraste para quien nos escucha. Tradicionalmente, una multinacional genera millones de facturas. Un auditor humano no puede revisarlas todas, así que toma una muestra aleatoria. Si la muestra está bien, infiere que todo está bien. Pero claro, asumes ciegamente que el fraude, si lo hay, va a salir justo en esa pequeña muestra. Exacto. Pero al inyectar blockchain, la película es otra. Si cada movimiento de inventario es inmutable, el software revisa la población completa de datos, el 100%, en tiempo real. Adiós al muestreo. Y además, los informes mencionan que esto es un misil directo contra el greenwashing corporativo. Totalmente. Las empresas se llenan la boca en sus informes anuales prometiendo cadenas de suministro éticas o neutralidad de carbono, pero son datos autorreportados. Se lo guisan y se lo comen, vamos. Exacto. Pero si integra sensores vinculados a contratos inteligentes en la cadena, las emisiones reales se registran sin posibilidad de alteración retroactiva. Ya no te fías de un PDF súper bonito con fotos de arbolitos. Auditas el origen matemático del dato. Es la fusión perfecta de tecnologías. La blockchain garantiza el dato puro. Y luego entra la inteligencia artificial. Ay, la inteligencia artificial aquí es clave. Los reportes hablan de startups como Chainguard AI en Málaga, automatizando análisis de riesgos. O gigantes como PwC, que están implementando el modelo de lenguaje DeepSeek R1. Sí, y lo usan para cosas súper complejas, como rastrear redes de transacciones transfronterizas ficticias. Las típicas facturas falsas entre paraísos fiscales que un humano jamás detectaría. Porque los modelos como DeepSeek analizan redes neuronales, no solo buscan palabras clave. Detectan patrones de evasión o blanqueo a una escala impensable para nosotros. O sea, el trabajo de verificar sumas en hojas de cálculo está más que muerto. Muertísimo. El salto es brutal. Haciendo una analogía, la auditoría clásica era como ver una foto borrosa de la contabilidad impresa una vez al año. Y con esto tenemos un circuito de cámaras en 4K en directo, alertando antes de que pase nada. Por eso el auditor tiene que evolucionar, tiene que convertirse en un estratega técnico, un perfil superhíbrido. Que entienda de contabilidad, pero también de criptografía y de sesgos de la IA. Exacto, porque la máquina te puede señalar una anomalía, pero el contexto ético, el juicio humano o las excepciones de un negocio, eso no se puede programar. El humano es el puente. Es el intérprete entre el código y la realidad fluida. Oye, pues qué recorrido tan bestia hemos dado por estos documentos. Desde luego. Hemos empezado viendo cómo la falta de seguridad generó unas catástrofes millonarias que dinamitaron la confianza. Y resulta que la respuesta de la industria ha sido crear el entorno de validación más paranoico y riguroso de la historia financiera,
Han convertido la seguridad en el núcleo absoluto del modelo de negocio. Hemos visto que unir blockchain y contratos inteligentes crea un ecosistema financiero, perfectamente rígido. El código es la ley, ¿no? Todo garantizado matemáticamente. Sí, automatización pura. Pero claro, vivimos en el caótico mundo humano. A veces la economía real sobrevive gracias a la flexibilidad, a la capacidad de renegociar un contrato por una pandemia, a perdonar una deuda por pura humanidad o a detener una ejecución hipotecaria en un caso de fuerza mayor. Qué buen punto. Si construimos un sistema financiero global que esté absolutamente blindado, inmutable y automatizado para proteger al inversor a rajatabla, la gran pregunta es, ¿corremos el riesgo de crear un sistema demasiado perfecto y demasiado rígido para las imperfecciones de nuestra propia naturaleza humana? Es una reflexión muy profunda, la verdad. Es algo sobre lo que merece la pena detenerse a pensar. Y bueno, con esta idea nos despedimos aquí. Esperamos que esta inmersión haya sido útil y que sigan cuestionando qué hay detrás de cada línea de código. Hasta el próximo análisis.